100 días de gobierno de Macri, Ezequiel. 100 días de gobierno. 95, Sí. 15, 95 días. Sí. ¿Ya se puede hacer un balance o no? Es muy El primer pronto. balance. El balance de los 100 días, el de la luna de miel. Sí, así es. ¿Todavía estamos en luna de miel? ¿Qué opinión tenés? Todavía estamos en luna ¿Sí? de miel. Sí, todavía estamos en luna de miel. Para mí sí. ¿Tiene un Para mí sí, porque digo, a ver, en los primeros 100 días, si uno ve los números duros, no sé, el precio del dólar ha subido casi el 60%, la inflación acumulada en los primeros 3 meses va a ser cerca del 12%, 13%. Importante. La economía no arranca, ninguno de estos datos es positivo, pero creo que la percepción de la opinión pública y de la calle en general es que Macri no hizo nada que nadie no esperaba, con lo cual hay luna de miel, me parece, ¿no? Me decías fuera de cámara, antes de empezar el programa, me decía Ezequiel que las cosas no están bien, pero esto no significa que el gobierno esté haciendo las cosas mal. No, te decía, ¿Cómo lo explicarías eso? No, te decía que en lo económico al menos el gobierno... Estamos hablando de economía, claro. Sí, no ha conseguido ningún resultado positivo, me parece, o de las principales variables no ha logrado un resultado favorable. ¿Querés hacer un repaso de las cosas bueno, que... hay más inflación, dijimos recién, el precio del dólar está más caro. Sí. Desde la devaluación, desde la unificación del mercado cambiario en diciembre, cosa que le salió al gobierno bastante bien, como todo el mundo coincide en este caso. Hay destrucción de empleo, hubo destrucción de empleo. La economía sigue parada. Más que parada, te diría que se está contrayendo, se está achicando. Es decir, venimos de 4 años de una economía enfriada, parada, y ahora una economía que está retrocediendo. Exactamente. Entonces, lo que yo te decía es que aun cuando estos resultados no son buenos, eso no quiere decir que las decisiones que haya tomado el gobierno y lo que esté haciendo el gobierno en materia de política económica sea erróneo. Porque muchas veces ha ocurrido lo contrario. Con el gobierno anterior ha ocurrido lo contrario. Ha sido un gobierno que ha tenido buenos resultados y, sin embargo, las decisiones que tomaba no eran buenas. La política le exige al gobierno de Mauricio Macri un grado de dramatismo en el discurso que uno no esperaba de entrada. Él salió a decir que es esto o hiperinflación, una palabra que en la Argentina tiene reverberancias muy siniestras. Me hizo acordar un poco, salvando las distancias, a lo que dijo en su momento Alfonsín en el balcón de la Casa de Gobierno. A ver. Economía de guerra. ¿No? ¿87? No, eso fue en el 85. En la víspera, 2 meses antes de lanzar, semanas antes de lanzar el Plan Austral. Sí. Te diría que en ese sentido, el gobierno también en estos 100 días, ha anunciado un programa fiscal, metas inflacionarias. Metas de inflación. Me parece que ha puesto en marcha un andamiaje. Para muchos todavía ese andamiaje, esos números son criticados, muchos se anticipan de que esos objetivos no van a ser alcanzables, por ejemplo... 25% de inflación para este año. Pero insisto... 1% de reducción del déficit. Si la tendencia sobre la que se monta la economía en los próximos meses, aun cuando el gobierno no cumpla esos objetivos, es distinta a la que traía el año pasado, me parece que el gobierno se va a dar por satisfecho. Vamos a seguir hablando de todo esto con Maximiliano Castillo, que es director de la consultora CM y que es nuestro invitado de hoy. ¿Y qué tenemos más para agregar nosotros? A preguntar, lo nuestro. Ya venimos, nos presentamos. Maximiliano Castillo, como dijimos hace un momento, director de ACM. Gracias por haber venido, amigo de la casa. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, escuchaste un poquito la introducción que hicimos con Ezequiel. Sí. ¿Te cierra esa idea de que las cosas no están bien, pero esto no implica necesariamente que el gobierno esté haciendo mal las cosas? Tiene una sonoridad, te digo, entre paréntesis, a los 90, cuando Carlos Menem decía, estamos mal, pero vamos bien. ¿O no? ¿Qué decís? No, yo tengo una visión un poquito con algún matiz respecto de lo que ustedes mencionaban en la introducción.
en el sentido que yo soy optimista, en la medida que, eso sí, como mencionaba Ezequiel, el gobierno ha implementado decididamente un programa económico y particularmente macroeconómico que es bien consistente en términos de política monetaria, de política fiscal, es ambicioso en términos de política monetaria, y sí no coincido con el hecho perdón, de que no haya tenido ningún éxito, digamos. Me parece que cómo fue el levantamiento del cepo, Claro. Creo que eso, digamos, hoy 100 días después estamos... Ahí hay pasamos coincidencias de que ese evento. ese trance se Sí, lo ese pasó trance sí. sin que sea traumático, ¿no? toda la cuestión Sí, me cambiaria. refería más a la cuestión de los números cuando uno ve las estadísticas frías, ¿no? Digo, desde el punto de vista de lo que uno sigue como es la economía, ¿no? Sí. A eso me refería, Ahora, que todavía falta. Sí, lo que sí evidentemente está pasando es que, y todos sabíamos que iba a ocurrir, y de hecho en general era lo que la profesión económica, desde una perspectiva más bien técnica, estábamos recomendando, es que la economía se tiene que acomodar y reorientar para corregir los desequilibrios que ya teníamos. Entonces, vamos al caso puntual de las tarifas de energía eléctrica. Y bueno, naturalmente que luego de muchísimos años de no corregir las tarifas de energía eléctrica, bueno, una corrección como se dio tan importante tiene un impacto sobre el índice de precios. Bueno, todos sabíamos que eso iba a pasar. Entonces, sorprenderse que eso esté ocurriendo, la verdad que no lo veo como algo sorpresivo. ¿Vos digamos. dirías que era previsible entonces que el índice de precios del primer bimestre fuera del 9% aproximadamente? Definitivamente, digamos, con el nivel de atraso que había en las corrección tarifas. cambiaria que Los precios en tuvimos, claro. ¿Y que la tasa de inflación entonces va a ser mayor a la meta que se fija Alfonso Pratgay? Bueno, ahí hay una cuestión técnica para aclarar, digamos. Lo que estamos viendo es que el índice de precios en promedio está aumentando a un ritmo significativo y yo creo que 4 mensual. más o menos en estos primeros meses, y creo que va a ser difícil alcanzar esa meta del 25%, digamos, para todo el año, suponiendo que en estos primeros 3 meses, como mencionabas vos, Ezequiel, estamos ya virtualmente en la mitad, digamos. Sí. Ahora, lo que no está claro es si esa meta de inflación era de aumento del índice de precios o, digamos, una meta específica de inflación. ¿Qué quiero decir con esto? En el aumento del índice de precios está contenido la corrección de precios relativos. Sí. En ese 25 En del ese que habla 25, Pratgay. no lo sé. Lo que quiero decir es que si uno al 25% le incorpora el ajuste de precios relativos, por ejemplo, de las tarifas, la que ya ocurrió de energía eléctrica, la que va a ocurrir de gas y algunas otras más, bueno, ya el aumento del índice de precios va a estar en torno al 30%. Te van a llevar los y muchachos eso... de la CGT, te van a contratar rápidamente para... No, para pero, negociar la pero, negociaciones pero, paritarias. digo, es cierto esta cuestión, digamos. En el aumento del índice de precios hay inflación, pero también hay ajuste de precios relativos. Entonces, eso, aunque puede sonar un poquito técnico, digamos, es una diferencia que tenemos que hacer. Déjame preguntarte, y mientras tanto, ¿cómo atraviesa la economía ese trance de una desaceleración gradual del índice de precios del consumidor de acá, ponerle, no sé, a julio, agosto? Bueno, naturalmente... Está caliente la calle, ¿no? digamos. El que mete la mano en el bolsillo y tiene que pagar. Yo no estoy, digamos, desconociendo que estas cuestiones que nosotros estamos discutiendo acá, que son, si se quiere, más de técnica económica o de política económica, tienen un impacto político y un costo político. O sea, yo no estoy, digamos, desconociendo eso, digamos. Pero bueno, es el tránsito que tenía que pasar, digamos. La economía tiene que transitar estas correcciones. Creo que lo peor hubiera sido no enfrentar estos desafíos, digamos. Obviamente después uno en la discusión puede estar más o menos de acuerdo cómo se implementaron algunas medidas o marcar algunas cuestiones. Creo que, por ejemplo, cómo se ha manejado o cómo se ha dado, digamos, la situación del INDEC, ahí hay algún llamado de atención. Hablas de la cuestión Bevacqua y toda esa cuestión ha sido no fue muy prolija, digamos. Claro. Digamos, un punto claramente institucional relevante para el gobierno y para el país.
Pero digamos, más allá de esas cuestiones, creo que el tránsito que está llevando la economía es de alguna manera el que todos pensábamos que tenía que ocurrir, dada la magnitud de los desequilibrios. O sea, la economía está internalizando estas correcciones. Y bueno, ese proceso es naturalmente costoso y difícil, ¿no? ¿Cuándo pensás que la gente de la calle de a pie va a empezar a sentir alguna reactivación en el bolsillo, en la actividad, en su trabajo? Yo creo que a partir del segundo semestre, creo que hay algunos sectores específicos que a partir del segundo semestre tienen que empezar a mostrar un dinamismo más interesante. Claramente el sector agrícola, cuando empiece a programar y a estimar y a desarrollar la próxima campaña, la 2016-2017, eso ya va a tener que empezar a tener algún impacto cuando se empiece a confirmar la desaceleración del índice de precio y de la inflación, que eso naturalmente lleva un tiempo. Eso también va a empezar a notarse en la calle. Puede ser que no sea a partir de junio, puede ser que sea a partir de septiembre. Desafortunadamente no sabemos específicamente eso cuándo va a ocurrir, pero en la medida que todos los cambios se hagan lo más rápido posible, esos beneficios van a venir más rápido que más tarde. En este sentido, creo que un punto importante, una condición necesaria, es el tema del acuerdo y cerrar el conflicto con los holdouts, que en estos momentos se está tramitando en el Congreso. El presidente lo puso en términos dramáticos, como decíamos al comienzo. Habló de cerrar este capítulo, es decir, llegar a un acuerdo con los buitres y con los tenedores de deuda que todavía están en default, sí, o pasar a un escenario de crisis económica abierta. Habló de hiperinflación y bueno, sí, un escenario que conocemos bien en la Argentina. Sí, perfecto. Yo saliendo de la cuestión estrictamente política y de las palabras. Y las necesidades. Claramente, si no se resuelve este problema, Argentina va a enfrentar un escenario económico mucho más complejo. Digamos, no creo que llegue a un evento de hiperinflación, porque creo que tampoco están dadas las condiciones en términos de política fiscal y política monetaria, pero definitivamente el ajuste que va a tener la actividad económica, el empleo, etcétera, va a ser mucho más significativo, por la sencilla razón que no va a haber financiamiento. O sea, hoy podemos estar discutiendo si el financiamiento al que Argentina va a acceder, si resuelve este problema, es mucho, es poco, pero va a ser mucho más que si no tenemos acuerdo, y va a ser a muchas mejores condiciones que si no tenemos acuerdo. Más aún, y creo que eso en la discusión no ha estado presente, es qué ocurre con el canje del año 2005 y 2010 si no se resuelve la situación con los holdouts. O sea, hoy esos bonos... que habría seguiría el amparo y no se podría pagar. Exactamente, entonces ahí el riesgo de una aceleración de la deuda y de virtualmente dar de baja el canje de 2005 y 2010 es mucho más importante. Digamos. ¿Pudiste ver el proyecto del dictamen que salió de las comisiones y los recambios que están haciendo? ¿Qué opinión tenés del proyecto? Creo que los cambios no son sustanciales, claramente se está apoyando la política del Poder Ejecutivo, digamos. Creo que la discusión ha sido razonable, con tiempos adecuados, con expositores de distintos sectores y afiliaciones políticas. Entonces me parece que hay una discusión razonable. Si finalmente se aprueba en diputados, como pareciera ser el caso, bueno, hay que ver cómo instrumenta convertirlo en ley en el Senado, ¿no? Que bueno, que ahí claramente el gobierno tiene una posición relativamente más débil. ¿No? Volviendo al tema de inflación, ¿por qué pensás que la inflación se va a desacelerar en los próximos meses o de cara a la segunda mitad del año? ¿Qué es lo que estás viendo que te lleva a pensar eso? Bueno, básicamente que la política monetaria y la política fiscal están orientadas Pero las paritarias hasta ahora no han dado una pauta de que el gobierno ha convalidado... Aumentos del 30%. Aumentos del 30%. Bueno, por eso yo digo que va a ser difícil que si la meta del 25% es del índice de precios, sino de la inflación
con este tecnicismo que mencionábamos, bueno, difícilmente lo vaya a poder cumplir. Pero bueno, hoy pensar en un escenario de estabilidad de la actividad en el promedio del año, o sea, que la economía no caiga en promedio en el año, es un escenario, digamos, relativamente optimista, digamos, por cómo están viniendo los datos. De hecho, el consenso de mercado por ahí está proyectando alguna recesión. Hay que ver cómo evoluciona el segundo semestre. Pero bueno, evidentemente yo creo que lo fundamental va a ser que en la inflación se va a empezar a reflejar los efectos de una política fiscal y una política monetaria mucho más moderada, ¿no? Y mucho más en términos monetarios, digamos. El Banco Central está siendo muy agresivo en su restricción monetaria para contener no solamente la evolución del dólar, sino también la inflación, claramente. ¿Podrá seguir pisando el gobierno los aumentos, las correcciones en las tarifas del gas y del transporte? El gas claramente por lo que tenía previsto el gobierno, era arreglarlo en estos meses, marzo, abril. ¿Qué opinión tenés? Bueno, desde el punto de vista fiscal hablo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, te diría que desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de las perspectivas para el propio sector, digamos, para los proveedores de energía, o sea, tener tarifas más acordes con la racionalidad económica, con los costos económicos, significa darle cierta sustentabilidad al sector. Entonces, digamos, uno lo que opinaría, digamos, desde una cuestión estrictamente técnica es apresurar lo más rápido posible esas correcciones. Ahora, uno tampoco desconoce nuevamente que esos ajustes implican costos políticos y hay una situación política y social que el gobierno también tiene que atender y considerar, y bueno, ese es el balance que debe hacer el gobierno, ¿no? ¿Los dólares que entrarían de la emisión van a reactivar la economía de forma tan directa como está apostando el gobierno? Es la gran apuesta, ¿no? Sí, yo no diría que es por los dólares de esta emisión, porque estos dólares que se van a emitir para cancelar estos pasivos con estos acreedores se van a volver a ir para pagarle a estos fondos, ¿no? Pero yo diría que más por el impacto, el impacto del financiamiento para el gobierno nacional sobre la economía en general es más bien indirecto. O sea, el hecho de tener un gobierno nacional que es fiscalmente y financieramente sostenible y sustentable a mediano plazo, eso claramente se refleja en una menor tasa de interés. Y eso es lo que tiene mayor impacto sobre el nivel de actividad. O sea, y por otro lado, también el efecto que tiene para mejorar las condiciones, no solamente en tasas de interés, sino en cantidad de crédito para el sector privado. Digamos, lo estamos viendo con emisión en el sector privado que ya empiezan a acceder a los mercados internacionales para financiar proyectos de inversión. Obviamente que ese es un elemento clave para pensar las perspectivas de la segunda parte del año. Gracias, Maxi, por haber venido. No, gracias por la invitación. Pausa, ya volvemos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Divina Comedia, segundo bloque. Ignacio Liberador con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nos vamos a acostumbrar entonces a tener una inflación alta, por lo menos hasta bien entrado el segundo semestre, y quién sabe hasta fin de año, ¿eh? Hasta fin de año seguro. No sé si más alta que... Sí, alta sí.
tasas de inflación de arriba del 25% son tasas altas. Vos decías Así vos decías hace un momento que empezamos el año hablando del dólar y de las tasas y también que vamos a terminar el año hablando del dólar. No, decía que, bueno, sí, del dólar sí y de la recesión también, ¿no? No sería raro que terminemos hablando del año de cuándo se empieza a reactivar la economía, ¿no? Y del precio del dólar alto. Bueno, Porque sí. el precio del dólar debería acompañar la inflación, ¿no? Calculo. Sí, para mí una de las cosas, uno de los grandes obstáculos que tuvieron en este tiempo fue la suba del dólar en febrero, que los obligó a demorar un poco las señales de reactivación que tenían que dar, y justamente que es lo que le está haciendo mantener las tasas altas durante este mes de marzo. O sea, ahora el Banco Central no tiene margen para bajar las tasas y empezar a dar las primeras señales de reactivación. Porque la perspectiva del gobierno era mantener el dólar en 13, 14 pesos como se había salido del cepo. ¿Esa era la intención? ¿Llegar a febrero ir con dólar manteniéndolo, así? me parece que para no perder la competitividad, mantenerlo con la inflación. O sea, ellos están pensando, me parece, en un dólar que puede estar en los 16 pesos perfectamente en julio y llegar a fin de año a 17, 18, pero que vaya manteniéndose más o menos en calma todo. Ahora porque está sensiblemente atrasado respecto de los precios. Sí, ¿no? porque si lo aprecias demasiado vas perdiendo las ventajas cambiarias que lograste con la devaluación. Sí. Ahora lo que están haciendo, el Banco Central es como que está haciendo un kirchnerismo con buenos modales, porque justamente eso. no No tiene margen para bajar las tasas, entonces tiene que llamar a los bancos, por ejemplo, para que los ayuden un poco con nuevas ideas, les pide ayudas para que lancen créditos a tasas bajas para empresas. Está buscando que el Nación y el Provincia saquen con fondos del ANSES planes para 0 kilómetro. Ahora, Nacho, es Y cierto también- que el kirchnerismo no había subido las tasas como las subió el macrismo. Digo, por esta frase que No, dijiste, en un momento Sturzenegger había logrado que la tasa 90 días, que es la de Sí, referencia, verdad, se mantuviera casi más baja que la de Banoli. O sea, en un Sí, contexto de es mayor verdad. confianza las tasas pueden bajar. El tema es que la suba de febrero los obligó, bueno, de nuevo llevar una tasa alta. a desandar esto. También está llamando a los bancos, por ejemplo, para testear qué es lo que está pasando, por qué los ahorristas y las empresas están demandando todavía tasas tan altas. O sea, llaman a las mesas de dinero, como no son traders, digamos, tienen que conocer un poco cómo se maneja ese negocio, entonces quieren tener una percepción de lo que está pasando y de cuándo podrían iniciar esta baja. Algunas señales ya ¿Cuánto hay. tiempo lo pueden mantener esto? Porque esto tiene un impacto sobre la actividad económica, indudablemente. Exactamente, pero ya hay algunas señales que se ven que te permiten inferir que en principios de abril ya podría estar recortando las tasas. Por ejemplo, la caída del dólar muy fuerte que se está viendo en estos días, desde el 1 de marzo hasta acá, el dólar cayó de los 16 pesos por debajo de los 15 el minorista y el mayorista ya estuvo hoy cerca de los 14 pesos con 50. Y después, el otro tema es que en estos días ya el Banco Central lo que está buscando es que la emisión se vaya desacelerando, ¿no? O sea, logró muy fuerte bajar el tamaño de los pesos en la economía. Está aspirando Sí, pesos de la economía. desde niveles del 40% anual que había en diciembre hasta el 25%. Ya con eso, si se estabiliza en esos niveles, algunos dicen que tendría que estar llegando ya a 15, podría ir pensando en que la presión sobre los precios y sobre el dólar va a terminar cayendo. Tenemos un minuto para el cierre. Hoy es muy difícil mantener el valor del dinero que la gente tiene en el bolsillo. ¿Qué debería hacer al que le sobran muy poco, son cada vez menos? A muy corto plazo están las tasas de EVAC. Justamente lo que vimos hoy es un colapso en los call centers y en las páginas web No se a podía través entrar. de donde tienen que canalizar las compras, sobre todo los minoristas. Los particulares nunca estuvieron tan cerca de estas inversiones que son en general más sofisticadas. Todos estuvieron llamando y colapsaron estas áreas en los bancos y generaron algunas demoras. Sí, Esto fue justamente es por la oportunidad que están viendo a muy corto plazo de ir a tasa y distraerse por un momento del dólar. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Bueno, vamos con anatomía en un instante y cerramos el programa. Franklin Delano Roosevelt, en 1936. Tiene 80 años esa foto y el que está a su izquierda es el presidente de la República Argentina, Agustín P. Justo.
Bueno, ¿por qué? Esto porque viene Obama, claramente. Por eso estamos dando una foto datada al principio del siglo pasado. Hay mucho para contar de esta foto. Sí. Lo primero que hay que decir es que esta foto la tuiteó el embajador de los Estados Unidos, Mamet, en la semana, anticipándose a la visita del presidente de los Estados Unidos, que ayer tuvo unos comentarios respecto del gobierno anterior. Directamente dijo que Poco Cristina... usuales, ¿no? Sí, poco usuales, y que las políticas del gobierno de Cristina habían sido anti-estadounidenses. Sí. Bueno, en Entonces, aquella reunión que tuvo 80 años, una reunión panamericana, las cosas tampoco estaban tan bien con Estados Unidos. La relación de la Argentina con Estados Unidos es una relación de amor-odio, en la que se vive intensamente casi desde lo individual. La gente tiene una relación personal con los Estados Unidos en la Argentina. En aquella época se discutía cuál era el orden que estaba organizando la que se presentaba como principal economía y principal nación del planeta en función de la aparición de los totalitarismos en Europa. Argentina también denota que esa foto que la Argentina era una economía abierta al mundo y que tenía una presencia importante en ese entonces en el mundo y que dependía de lo que pasaba en una economía global que estaba a las puertas de la guerra. Totalmente. A esa economía y a esa fotografía seguramente y a esa visita, de alguna manera se refería ayer Obama cuando dijo que la Argentina había sido un país muy poderoso. Sí. Y efectivamente lo era. Estados Unidos todavía discutía con la región cuáles eran las estrategias para todo el continente en lo que era la antesala, el umbral de la principal tragedia bélica de la historia. La Argentina ahora quiere volver al mundo. Veremos. Esperemos a Obama la semana que viene. Nos vemos.